El día de su boda, un archiduque se prepara para sellar una alianza con la mujer elegida por la corona. Sin embargo, la ceremonia es interrumpida cuando su antiguo amor aparece en las puertas de la catedral con dos gemelas que llevan sus mismos ojos. En un instante, su vida perfecta se desmorona, revelando secretos que la nobleza intentó enterrar. Ahora debe decidir entre proteger su legado o aceptar la verdad que podría cambiar su destino para siempre. Antes de comenzar esta bella historia de romance de época, responde en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Me encanta saber desde dónde me acompañas. La Catedral de San Esteban, en Viena, nunca había visto tal esplendor. Era el año 1885 y toda la aristocracia del Imperio austrohúngaro se había reunido para presenciar la boda del siglo. El archiduque Friedrich von Habsburg, heredero directo de la línea imperial, estaba a punto de casarse con la condesa Victoria von Salzburg, uniendo a dos de las familias más poderosas de Europa Central. Los preparativos habían llevado meses. Floristas habían sido traídos de París. El vestido de la novia había costado el equivalente al presupuesto anual de una pequeña ciudad. Hasta el clima parecía conspirar para la perfección, con un cielo azul cristalino sobre los tejados góticos de Viena. Las vidrieras lanzaban rayos de luz colorida sobre el mármol pulido, creando arcoíris que danzaban en las paredes ornamentadas con oro. El órgano tocaba la marcha nupcial de Wagner, mientras cientos de invitados, vestidos con sus mejores sedas y brocados, aguardaban el momento solemne. Había príncipes de Baviera, condes de Bohemia, barones de Hungría, incluso representantes de la Casa Real Británica habían asistido. En la primera fila, la emperatriz Elizabeth, conocida cariñosamente como Sisi por su pueblo, observaba todo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Llevaba un vestido de seda púrpura, con diamantes que pertenecieron a María Teresa, centelleando en su cuello. Pero había algo en su expresión, una tensión alrededor de su boca, que sugería que sabía algo que los otros no sabían. Friedrich estaba ante el altar, impecable en su uniforme militar de gala blanco tachonado de condecoraciones ganadas en campañas militares. Tenía 32 años, cabello castaño oscuro, peinado hacia atrás con aceite aromático, ojos azul zafiro que eran marca registrada de los Habsburg por generaciones, y una postura erguida que hablaba de siglos de poder y privilegio. Una fina cicatriz cruzaba su sien izquierda, recuerdo de una caída de caballo cuando tenía 17 años. Pero sus manos, escondidas detrás de su espalda, temblaban ligeramente, no de nerviosismo por la ceremonia en sí, sino porque, en su corazón atormentado, sabía que estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Cada golpe del órgano parecía un martillo golpeando el ataúd de sus sueños. A su lado, Victoria era la imagen de la novia perfecta salida de un cuadro renacentista. Cabello rubio arreglado en rizos elaborados, entrelazados con perlas del mar Adriático, vestido de encaje francés que había costado una fortuna y había llevado a 6 costureras 3 meses completarlo, joyas que pertenecieron a 3 generaciones de reinas. Ella sonreía con satisfacción mal disimulada, sus labios pintados de carmín brillando a la luz de las velas. Al final, estaba a punto de convertirse en la futura emperatriz del Imperio austrohúngaro. Nada podía estropear aquel momento. Había planeado este día desde que era una niña de 12 años, soñando con coronas y poder. El cardenal Benedict, un hombre de 70 años con largas barbas blancas y vestiduras carmesí bordadas con hilos de oro, comenzó la ceremonia con voz solemne que resonaba por las bóvedas de la catedral. Hermanos y hermanas, estamos aquí reunidos ante Dios y estos testigos para celebrar la unión sagrada entre el archiduque Friedrich Maximilian von Habsburg y la condesa Victoria Margarete von Salzburg. Si alguien conoce algún impedimento para que este matrimonio se realice, que hable ahora o calle para siempre. Fue una formalidad. Nadie nunca hablaba. Hasta aquel día, las enormes puertas dobles de la catedral se abrieron con un estruendo que resonó por las paredes de piedra como un trueno. Un viento helado de octubre entró, apagando algunas de las velas a lo largo del pasillo y haciendo que las llamas de las otras danzaran frenéticamente. Hojas secas entraron arremolinándose.
Todos se giraron simultáneamente, jadeantes, un murmullo de conmoción recorriendo a la multitud como una ola. Una mujer estaba parada en la entrada, enmarcada por la luz del sol que entraba detrás de ella, creando una silueta casi etérea. No estaba sola. A su lado, sosteniendo cada una de sus manos enguantadas, estaban dos niñas idénticas, con no más de 6 o 7 años. La mujer vestía ropas de viaje de buena calidad pero simples, un conjunto de falda y chaqueta en tonos de gris oscuro, cubiertos por el polvo del camino. Sus botas estaban embarradas, como si hubiera viajado largas distancias. Un velo oscuro cubría parcialmente su rostro, pero no lo suficiente para esconder completamente sus rasgos. Las niñas, sin embargo, estaban vestidas con simplicidad, pero sus ropas estaban limpias y bien cuidadas, sus cabellos castaños oscuros peinados en trenzas arregladas. El silencio que cayó sobre la catedral fue tan absoluto que se podía oír el sonido de las velas crepitando. Hasta la música se detuvo abruptamente, el organista girándose en su banco alto para ver qué estaba sucediendo. Alguien dejó caer un abanico y el sonido de este golpeando el suelo de mármol resonó como un disparo. La mujer dio un paso adelante, sus botas resonando en el silencio. Luego otro. Sus manos apretaron las de las niñas, como si buscara valor en ellas. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, retiró el velo. Cabellos castaños con reflejos rojizos cayeron sobre sus hombros, enmarcando un rostro que era al mismo tiempo bello y marcado por años de sufrimiento. Ojos verdes, piel clara con algunas pecas atravesando la nariz, labios firmes pero temblando ligeramente. Friedrich sintió que la sangre drenaba de su rostro tan rápidamente que se mareó. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en el altar con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El mundo a su alrededor comenzó a girar. No podía ser. Era imposible. Ella no podía estar aquí. No ahora. No hoy. Clara, susurró él, tan bajo que fue inaudible para todos, excepto Victoria, que estaba inmediatamente a su lado. La novia se giró hacia él con los ojos desorbitados, primero en confusión, después en comprensión horrorizada a medida que veía la expresión en su rostro. Clara Hoffmann. El amor que él había sido forzado a olvidar 7 años atrás. La mujer cuyo rostro él todavía veía cada vez que cerraba los ojos. La mujer que atormentaba sus sueños todas las noches, haciéndolo despertar con la almohada húmeda de lágrimas que él nunca admitiría durante el día. La mujer por quien él todavía ansiaba con cada fibra de su ser, incluso después de todo ese tiempo. Ella caminó por el pasillo central con las dos niñas, una a cada lado, ignorando los murmullos conmocionados que comenzaban a aumentar de volumen, las miradas horrorizadas de la nobleza, las manos levantadas frente a las bocas abiertas. Su barbilla estaba erguida, su postura era recta, desafiante. No había vergüenza en sus pasos, solo determinación. Cuando llegó a la altura de las primeras filas, donde estaba sentada la familia imperial y los nobles más importantes del reino, se detuvo. Sus manos aún sostenían firmemente las de las niñas, que miraban alrededor con una mezcla de miedo y curiosidad. «Pido perdón por la interrupción de esta ceremonia sagrada», dijo Clara, y su voz era clara, educada, con una dicción perfecta y un acento que mezclaba alemán y francés de forma elegante. No era la voz de una plebeya. Era la voz de alguien que había recibido educación refinada. Pero no puedo, en conciencia, permitir que esta farsa continúe sin que la verdad sea dicha ante Dios y estos testigos. La emperatriz se levantó tan abruptamente que su silla crujió. Su rostro estaba pálido, pero había puntos de color rojo en sus mejillas. «Guardias». Su voz cortó el aire como un látigo. «Retiren a esta mujer inmediatamente. Esto es un ultraje, una profanación». 2 guardias en uniformes imperiales comenzaron a moverse, pero Clara estaba preparada. De dentro de su chaqueta retiró un sobre grueso lacrado con cera roja. El sello en la cera era inconfundible incluso a la distancia. El sello imperial. «Vuestra Majestad, antes de expulsarme y silenciarme, tal vez quiera ver esto. Son cartas, múltiples cartas, firmadas por Vuestra Alteza Real en persona, ordenándome partir hacia Suiza hace 7 años, embarazada y sola, con la promesa explícita de que el archiduque
Vendría a buscarme tan pronto como fuera políticamente conveniente. Una promesa que nunca fue cumplida. El murmullo se transformó en rugido. Nobles se levantaron de sus asientos, hablando unos con otros en voces cada vez más altas. Los reporteros a quienes se les había permitido documentar el evento real corrieron hacia sus anotaciones, garabateando frenéticamente. Este era el escándalo del siglo. Este sería el tema de conversación en toda Europa por meses, años. Victoria se giró hacia Friedrich con una furia que apenas podía controlar, sus manos cerradas en puños dentro de sus guantes de encaje. ¿Quién es esta mujer?, siseó ella entre dientes apretados, manteniendo una sonrisa fija para la audiencia. ¿Qué está diciendo? Friedrich, explícate ahora. Friedrich no podía hablar. Su garganta estaba cerrada. Sus ojos estaban fijos en Clara, luego en las dos niñas que estaban a su lado, y fue entonces, en aquel momento de claridad devastadora, que él realmente vio. Vio la forma de los rostros de ellas, vio la forma de sus narices, vio el color de sus cabellos, y sobre todo vio sus ojos, azul zafiro, profundo, brillante, inconfundible, como los suyos, como los de su padre, como los de todo Habsburg que había vivido en los últimos 200 años. No, susurró él, y su voz se quebró. Dios, no. No puede ser, no puede... Pero es, dijo Clara, y por primera vez su voz tembló, revelando la emoción que ella había mantenido rígidamente bajo control. Lágrimas brillaban en sus ojos, pero no permitió que cayeran. No todavía. No frente a todas esas personas. Friedrich, estas son tus hijas, Margarete y Elizabeth. Todos las llaman Greta y Beth. Tienen 6 años y medio. Nacieron en marzo de 1879, exactamente 9 meses después de la última noche que pasamos juntos. Y toda su vida, desde que tenían edad suficiente para hacer preguntas, me han preguntado dónde estaba su padre, y yo les mentí. Les dije que vendrías. Les dije que las amabas. Les dije que estabas solo ocupado con asuntos importantes, pero que un día aparecerías en nuestra puerta. Pero nunca viniste. La catedral explotó en caos absoluto. Nobles se levantaron de sus asientos, gritando, señalando. Algunas mujeres se desmayaron y fueron auxiliadas por sus acompañantes. Reporteros se empujaban unos a otros, intentando llegar más cerca. Los guardias no sabían qué hacer, mirando a la emperatriz en busca de orientación. Victoria dejó escapar un grito agudo de furia y humillación, su rostro poniéndose rojo y luego blanco. Pero la emperatriz sorprendentemente levantó la mano pidiendo silencio, y cuando Elisabeth von Habsburg hablaba, incluso en medio del caos, todos eventualmente obedecían. Había algo en su presencia, en su poder acumulado por décadas gobernando al lado del emperador, que comandaba respeto incluso de los más rebeldes. ¡Silencio! Su voz resonó por las bóvedas de la catedral. ¡Silencio inmediatamente! Gradualmente, el tumulto disminuyó a murmullos bajos. La emperatriz descendió los escalones del área elevada donde la familia imperial estaba sentada, sus faldas de seda rozando el suelo, caminó hasta quedar cara a cara con Clara. Las dos mujeres se miraron fijamente. Una, la mujer más poderosa del imperio. La otra, una mujer sin nombre, sin posición, sin nada más que verdad y coraje. Estas son acusaciones extremadamente graves, señorita Hoffmann, dijo la emperatriz con voz helada. Acusar a la familia imperial de conspiración, de separar a una madre de un padre, de ocultar la existencia de posibles herederos. ¿Usted entiende que estas acusaciones, si son falsas, pueden resultar en prisión, en exilio, en algo peor? Entiendo perfectamente, Vuestra Majestad, respondió Clara con voz firme, y estoy preparada para enfrentar cualquier consecuencia, pero no permitiré más que mis hijas crezcan creyendo que fueron abandonadas. No permitiré que se digan más mentiras. La verdad, por más dolorosa que sea, debe finalmente ser revelada. Entonces, pruebe sus alegaciones, pruebe que estas cartas son reales. Pruebe que estas niñas son quienes usted dice que son. Clara caminó hasta el frente, sus botas resonando en el tenso silencio, y extendió el sobre. Un criado vestido con librea dorada lo tomó con manos temblorosas y se lo llevó a la emperatriz. Ella rompió el sello que ella misma había puesto 7 años antes
y retiró las cartas. Había 5 de ellas. Mientras leía, su rostro se puso cada vez más pálido. Sus manos comenzaron a temblar. Cuando terminó la última carta, levantó los ojos para encontrar la mirada de Friedrich, que estaba observándola con una expresión de creciente horror y comprensión. «¿Estas cartas son tuyas, Friedrich?», preguntó ella con voz que apenas podía mantenerse firme. Friedrich abrió la boca, la cerró, intentó encontrar palabras. Finalmente, logró articular: «Lo son, pero vuestra majestad, yo juro que no sabía. Usted me dijo que Clara se había ido por voluntad propia, que no quería nada más conmigo, que había encontrado a otra persona, que... Mentí», dijo la emperatriz calmadamente, y el impacto de aquellas palabras fue como una explosión de dinamita. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír la respiración colectiva de cientos de personas. «Te mentí», le mentí a ella. «Mentí para proteger a la familia, para proteger al imperio, para protegerte a ti de tomar una decisión que yo creía que destruiría todo por lo que nuestra familia ha trabajado durante siglos». Friedrich se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Su mano fue a su pecho, apretando la tela de su uniforme. «¿Tú sabías? Durante todos estos años, ¿sabías dónde estaba? ¿Sabías sobre las niñas?» «Sí, lo supe cuando Clara escribió desde Suiza 2 meses después de partir, implorando ayuda financiera, informando sobre su embarazo. Le envié dinero, una cantidad generosa, suficiente para sustentarlas cómodamente por años. Y le ordené, bajo amenaza de prisión y algo peor, que nunca más intentara contactarnos, que nunca más pronunciara el nombre Habsburg, que criara a sus hijas en silencio y olvido». Clara dio un paso adelante, y había lágrimas en sus ojos ahora, pero también furia ardiente. «Dinero», dijo ella con voz temblorosa de emoción reprimida, como si el dinero pudiera reemplazar a un padre, como si monedas de oro pudieran llenar el vacío cuando tus hijas preguntan por qué son diferentes de las otras niñas, por qué no tienen un apellido real, por qué ningún hombre las visita como los padres de sus amigos visitan, como si el dinero pudiera secar sus lágrimas cuando otras niñas las llaman bastardas, cuando puertas se cierran en nuestros rostros, cuando... Se detuvo, ahogada por la emoción que finalmente se desbordó. Una lágrima rodó por su rostro, luego otra. 7 años de dolor, de soledad, de lucha, de noches llorando hasta dormir, de mañanas despertando y teniendo que fingir una fuerza que no sentía. Todo eso estaba en sus lágrimas. Y entonces, rompiendo la tensión de forma inesperada, una de las gemelas, la más audaz aparentemente, con ojos que brillaban con curiosidad en vez de miedo, se soltó de la mano de su madre y corrió hasta Friedrich. Sus zapatos negros hacían pequeños y decididos sonidos en el mármol. Se detuvo frente a él, tan pequeña que apenas llegaba a su cintura, mirando hacia arriba con aquellos ojos azul zafiro tan familiares, tan imposibles de negar. «¿Tú eres mi papá?», preguntó ella con la franqueza brutal de los niños que aún no han aprendido a mentir o fingir. Friedrich se arrodilló lentamente como un hombre en trance. Sus piernas se doblaron hasta que estuvo al nivel de los ojos de ella. De cerca, mirando directamente a aquel rostro pequeño y esperanzado, la semejanza era devastadora, innegable. No solo los ojos, la forma ovalada del rostro, la forma delicada de la nariz, incluso la pequeña hendidura en el centro de la barbilla que él mismo tenía. Era como mirar un espejo del pasado, fotografías de su propia hermana cuando era niña. Esta niña llevaba su sangre. No había duda posible. Yo no lo sé», dijo él honestamente, porque a pesar de todo lo que veía, parte de él aún no podía aceptarlo. «Pero si tu madre dice que sí, entonces...» «Mi nombre es Margarete Anna Clara Hoffmann», dijo la niña con la seriedad de alguien recitando una lección aprendida. «Pero mamá me llama Greta, y aquella de allí es mi hermana, Elizabeth María Clara Hoffmann, pero todo el mundo la llama Beth. Ella es más tímida que yo, siempre lo ha sido. Mamá dice que es porque piensa más antes de hablar». La niña inclinó la cabeza, estudiándolo con una intensidad desconcertante. «¿Por qué no viniste a visitarnos? Mamá siempre decía que vendrías. Vivimos cerca de un lago muy bonito en Suiza. Tiene montañas y vacas con campanas. ¿Te gustaría?
Mamá dice que te gustaban las montañas. Algo se rompió dentro de Friedrich. Todas las barreras que había construido cuidadosamente a lo largo de 7 años, todas las mentiras que se había contado a sí mismo, todo el entumecimiento emocional que había cultivado para sobrevivir, todo se desmoronó de golpe. Atrajo a la niña hacia un abrazo y ella se dejó, abrazándolo de vuelta con la confianza inocente de una niña que aún no ha aprendido a dudar. Lágrimas corrieron por el rostro de él, manchando su impecable uniforme militar, lavando 7 años de dolor reprimido. «Lo siento mucho», susurró él en su oído, su voz quebrada. «Lo siento tanto, tanto. Yo no sabía, juro que no sabía». Victoria observaba con horror creciente, su mundo perfecto desintegrándose a su alrededor. Había planeado esta boda por años. Había imaginado cada detalle de su vida como archiduquesa, futura emperatriz, y ahora todo se estaba desmoronando. Recuperándose con esfuerzo, intentando salvar algo, cualquier cosa, gritó con voz estridente. «Esto es un ultraje absoluto. Esta mujer es claramente una impostora, una cazafortunas intentando extorsionar a la familia imperial. Estas acusaciones son absurdas. Estas niñas podrían ser de cualquier hombre. ¿Cómo se atreven a interrumpir una boda real con estas mentiras elaboradas?» Friedrich se levantó despacio, aún sosteniendo a Greta, que se aferraba a él ahora. Se giró hacia Victoria, y había algo en sus ojos que ella nunca había visto antes. Algo frío, peligroso, inflexible. «Cállate», dijo él con voz baja pero cargada de autoridad. «Solo cállate la boca». Victoria se puso lívida, su rostro pasando por varios tonos de rojo y blanco. «¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy tu prometida. Soy una condesa. ¿Cómo me atrevo?» La voz de Friedrich explotó por la catedral como un trueno, haciendo que varias personas saltaran. Greta se encogió, y él inmediatamente suavizó su agarre, murmurando disculpas para ella. Pero cuando volvió a hablar, su voz aún estaba cargada de furia. «Te diré cómo me atrevo. Durante 7 años he vivido una mentira. Dejé a la mujer que amaba creyendo que era mi deber, mi obligación para con el imperio. Acepté este matrimonio arreglado que nunca quise porque me dijeron que era por el bien de todos. Fingí sentimientos que no tenía. Te sonreí cuando quería estar lejos. Y ahora descubro que tengo hijas que crecieron sin mí, sin saber quién soy, mientras yo...» Su voz se quebró completamente. «Mientras yo moría lentamente por dentro todos los días». Puso a Greta gentilmente de vuelta en el suelo y caminó hasta donde Beth todavía estaba de pie, agarrada a la falda de Clara con ambas manos. La niña lo miró con ojos grandes y asustados. Friedrich se arrodilló nuevamente, más despacio esta vez, haciéndose menos intimidante. «Hola, Beth», dijo él suavemente. «No tienes que tener miedo, no voy a hacerte daño. ¿Puedo verte?» Beth miró a Clara, quien asintió alentadoramente a través de sus lágrimas. La niña soltó la falda de su madre lentamente y dio un pequeño paso adelante. Friedrich estudió su rostro, viendo la misma semejanza imposible de negar, pero también viendo las diferencias. Esta tenía rasgos más suaves, ojos más pensativos. Había algo en ella que recordaba a su propia madre, la difunta archiduquesa Anna. «Greta dijo que te gusta la música», dijo él gentilmente. «¿Es verdad?» Beth asintió tímidamente. «Toco el piano. Mamá me enseñó. Ella toca muy bien. Yo también toco. Tal vez algún día podamos tocar juntos». Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Beth, y en aquel momento, cualquier duda restante que Friedrich pudiera haber tenido se evaporó por completo. Estas eran sus hijas, su sangre, su carne, parte de él que no sabía que existía. La emperatriz, que había observado toda la interacción en silencio, se levantó. Su voz, cuando habló, estaba cargada de algo que Friedrich nunca había oído antes viniendo de ella. Remordimiento, tal vez incluso arrepentimiento. «Señorita von Eisenberg», dijo ella, usando un nombre que hizo que Clara se congelara. «¿Cómo sabe ese nombre?», susurró Clara palideciendo. «Porque mandé investigarla completamente hace 7 años, antes de tomar la decisión de separarla de mi hijo. Sé exactamente quién es usted. Clara Sofía von Eisenberg.
hija bastarda del duque Wilhelm von Eisenberg de Sajonia y de Madame Céleste Dubois, hija de un conde francés. Nacida en 1856 en un pequeño château en las afueras de Estrasburgo. Criada en secreto tras la muerte de su madre cuando usted tenía 16 años. Educada como una noble, hablando 5 idiomas fluidamente, entrenada en música, danza, literatura, pero nunca reconocida oficialmente. Nunca se le dio el apellido o el título que era suyo por derecho de nacimiento. Clara estaba temblando ahora. Usted sabía todo eso y aún así decidí que una bastarda, incluso de familia noble, no era adecuada para un archiduque del Imperio Austrohúngaro, especialmente cuando había condesas legítimas de familias aliadas disponibles. Familias que traerían alianzas políticas, dotes sustanciales, conexiones útiles. La emperatriz suspiró profundamente. Hice lo que creí que era mejor para el imperio, pero no conté con una cosa. ¿Qué? Preguntó Friedrich. Esto. Ella gesticuló hacia las 2 niñas. Cuando el doctor Mueller me informó que Clara había dado a luz gemelas, ordené que hiciera un examen completo y descubrió algo significativo. El doctor Mueller, que había estado entre la multitud todo el tiempo, se levantó de su asiento. Era un hombre anciano de quizás 70 años, con barba blanca y manos que temblaban ligeramente. Perdóneme, Vuestra Majestad, pero no puedo permanecer callado más tiempo. Mi conciencia no me lo permite. Continúe, doctor, dijo la emperatriz cansadamente. Hace 7 años fui enviado por la emperatriz a Suiza para examinar a la señorita von Eisenberg, para confirmar su embarazo y proveer asistencia médica discreta. Asistí al parto de las gemelas en marzo de 1879. Fue un parto difícil. Las niñas nacieron prematuras, con solo 7 meses de gestación. Beth no respiró inmediatamente y pensé que la perderíamos, pero luchó. Ambas lucharon. Se detuvo limpiando sus gafas. Y durante el examen postnatal de las niñas, descubrí algo extraordinario. Una de las gemelas tiene la marca. El murmullo que había disminuido recomenzó con fuerza renovada. La marca era una leyenda susurrada en los pasillos del poder. Una marca de nacimiento única, en forma de pequeña estrella de 6 puntas, que supuestamente aparecía solo en los herederos directos de la línea Habsburg. No todos los hijos la tenían. La genética era caprichosa, pero aquellos que la tenían eran considerados portadores de la verdadera sangre imperial. Friedrich la tenía, su padre la tenía, su abuelo la tenía. Era vista como una señal de Dios, una marca de destino. Friedrich sintió que su corazón se detenía. ¿Cuál de ellas? Beth, respondió el doctor Mueller, y puedo testificar que es genuina. No hay forma de falsificar algo así. La marca es subcutánea. No puede ser tatuada o dibujada. O naces con ella o no naces. La emperatriz miró directamente a Clara. Es por eso que ordené silencio absoluto. Es por eso que la amenacé tan severamente. Porque si alguien supiera que una niña con la marca había nacido fuera del matrimonio, criada por una bastarda francesa en Suiza, cerró los ojos. El escándalo podría haberlo destruido todo. Clara dio un paso adelante y su voz estaba cargada de años de dolor reprimido. Entonces me condenó. Condenó a sus nietas por política, por apariencias, por miedo. Sí, admitió la emperatriz, y estaba equivocada. El impacto de esas palabras viniendo de la mujer más poderosa del imperio fue tan grande que hubo un silencio absoluto. La emperatriz Elizabeth nunca admitía estar equivocada. Nunca. ¿Puedo ver?, preguntó Friedrich con voz ronca. ¿La marca? Clara se arrodilló al lado de Beth. Querida, ¿puedes mostrarle al hombre? Beth dudó, sus grandes ojos yendo de su madre a Friedrich y de vuelta. Finalmente, con la confianza inocente de una niña que aún confía en su madre por encima de todo, asintió. Clara delicadamente levantó la manga del vestido simple de Beth, revelando su delgado brazo derecho de niña, y allí, justo encima del codo, estaba una pequeña marca de nacimiento, oscura, en forma de estrella perfecta de 6 puntas, exactamente como la que Friedrich tenía en el mismo lugar en su propio brazo, exactamente como la que su padre tuvo, y el padre de su padre antes que él. Friedrich extendió su mano temblorosa y tocó la marca gentilmente con la punta de los dedos. Era real,
Era innegable. Esta niña era suya. Estas niñas eran suyas. Dios, susurró él. Dios, ¿qué he hecho? ¿Qué dejaron que hiciera? El doctor Miller se acercó y examinó la marca nuevamente para beneficio de la audiencia. Es idéntica en todo aspecto, en ubicación, tamaño y forma. No hay posibilidad de error o fraude. La emperatriz caminó hasta donde estaba Beth, y para conmoción de absolutamente todos, incluida Clara, se arrodilló. Una emperatriz nunca se arrodillaba. Nunca. Era contra todo protocolo, toda tradición. Pero ella se arrodilló allí en el frío suelo de mármol de la catedral y extendió su mano enguantada para tocar el rostro de Beth. ¿Puedo ver la otra?, preguntó ella suavemente, su voz casi tierna. Clara frunció el ceño. ¿La otra? El doctor. Mueller me informó hace 7 años que había 2 marcas, no solo una. ¿Eso es correcto, doctor? El médico asintió lentamente. Sí, Vuestra Majestad. Algo que nunca he visto antes en 50 años de medicina. 2 marcas en una niña, una en cada brazo. Beth, con el instinto de una niña respondiendo a la gentileza en la voz de alguien, levantó su otra manga, y allí, en el brazo izquierdo, justo encima de la muñeca esta vez, estaba otra marca, más pequeña, más clara, pero innegablemente la misma forma, estrella de 6 puntas. La emperatriz soltó un sollozo, un sonido tan inesperado, tan completamente fuera de carácter, que varias personas jadearon. Lágrimas, reales y genuinas, comenzaron a correr por su rostro, arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. «Dios mío», susurró ella. «Es igual, exactamente igual a él». «¿Igual a quién?», preguntó Friedrich acercándose. La emperatriz lo miró con ojos llenos de dolor antiguo. «Tuviste un hermano gemelo, Friedrich. Nació 3 minutos antes que tú. Los médicos dijeron que murió en el parto, que no pudo respirar, que sus pulmones eran demasiado débiles. Pero antes se ahogó. Antes de que se fuera, mientras yo lo sostenía, llorando, lo desvestí completamente. Examiné cada centímetro de su pequeño cuerpo, memorizándolo, porque sabía que nunca tendría otra oportunidad. Y él tenía las marcas, 2 de ellas, una en cada brazo, exactamente como Beth tiene ahora. Los médicos dijeron que era imposible, que nunca lo habían visto, pero estaba allí, como si estuviera marcado doblemente, como si Dios quisiera asegurarse de que supiéramos que era especial. Friedrich sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Tuve un hermano. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Porque era demasiado doloroso. Porque tu padre ordenó que nunca lo mencionáramos. Porque...» Miró a Beth con una expresión que mezclaba maravilla y dolor. «Porque esta niña no debería existir». La probabilidad de que otra persona nazca con la marca doble es astronómica. Y aún así, aquí está. Clara atrajo a Beth hacia sí protectoramente. «¿Qué está diciendo?» «Estoy diciendo que esta niña es especial, que lleva algo en su sangre que va más allá de la genética normal. Estoy diciendo...» La emperatriz finalmente se levantó, recuperando parte de su compostura real. «Estoy diciendo que tal vez he cometido un error más grande de lo que imaginaba al separarlos». Victoria, que había observado todo esto con creciente histeria, finalmente perdió por completo el control. «Esto es una locura. No pueden tomar esto en serio. Las marcas de nacimiento pueden ser falsificadas. Esta es claramente una conspiración elaborada. Esta mujer y su médico cómplice lo planearon todo». «¡Basta!». La voz de Friedrich fue como un trueno. Caminó hacia Victoria, pasando de largo, y se giró hacia el cardenal Benedict, que había observado todo en silencio conmocionado. «Eminencia, esta boda está cancelada. Aquí y ahora. No habrá ceremonia. No habrá unión. Porque no puedo casarme con esa mujer cuando mi corazón, mi alma, cada parte de mí, pertenece a otra. Y porque acabo de descubrir que tengo hijas. 2 niñas hermosas e inocentes que crecieron sin padre porque se contaron mentiras. Y no voy a perpetuar esas mentiras ni un minuto más». «No puedes cancelar», gritó Victoria, su voz subiendo varios tonos. «Los contratos fueron firmados con sangre, las dotes fueron intercambiadas, las alianzas fueron selladas. Si me rechazas ahora, aquí, frente a toda la corte europea, mi familia será deshonrada para siempre.
Nunca podremos levantar la cabeza en la sociedad nuevamente. Friedrich la miró, y había algo parecido a la lástima en sus ojos ahora. Tienes razón. Este escándalo perseguirá a tu familia, y lo siento por eso. Genuinamente lo siento. Pero deberías haber pensado en las consecuencias antes. ¿Antes de qué? Antes de conspirar contra mí. Hizo un gesto a los guardias. Traigan al marqués von Rothstein. Hubo conmoción en la parte trasera de la catedral. Un hombre de mediana edad, muy pálido, fue traído al frente por los guardias. Evitó la mirada de Victoria. «Marqués», dijo Friedrich con voz calmada pero peligrosa, «cuénteles lo que me contó anoche. Y recuerde, está bajo juramento sagrado en estas paredes sagradas. Mentir aquí es condenar su alma inmortal». El marqués tragó saliva. «Lady Victoria me buscó hace 6 meses. Me ofreció una cantidad sustancial a cambio de información sobre cualquier indiscreción en su pasado, Vuestra Alteza. Continúe. Yo había oído rumores años atrás sobre una mujer, una traductora francesa en la embajada. Rumores de que Vuestra Alteza la visitaba frecuentemente. Investigué a través de contactos. Descubrí que había sido enviada lejos abruptamente, a Suiza, y descubrí sobre las niñas. El murmullo en la catedral se transformó en rugido nuevamente. Victoria se puso blanca como el mármol. «Eso es mentira. Está mintiendo. Yo nunca...» «¿Le contó a la condesa von Salzburg?», preguntó Friedrich al marqués. «Sí, Vuestra Alteza, y ella quedó satisfecha. Dijo que esta información sería útil después de la boda, que podría usarla para asegurar su control sobre usted y sus decisiones políticas, que usted estaría tan desesperado por mantener el secreto que le daría cualquier cosa que ella pidiera». El silencio que siguió fue sepulcral. Todos miraban a Victoria con horror y repulsión. El chantaje era algo terrible, pero ¿chantaje contra un miembro de la familia imperial? Era traición, era criminal. Friedrich miró a Victoria con algo entre lástima y asco. «Tú sabías, desde el principio, sabías sobre Clara, sobre mis hijas, y planeabas usar eso contra mí. Convertir nuestro matrimonio en un infierno de control y manipulación». Victoria intentó hablar, pero no salió ninguna palabra. Su rostro había pasado por varios tonos de rojo y blanco, finalmente estableciéndose en un gris enfermizo. «Esta boda», dijo Friedrich girándose hacia el cardenal, «se basó en engaño, mentira y conspiración. Pido, Eminencia, que la declare nula y sin efecto. Hubo mala fe fundamental». El cardenal miró a la emperatriz, que asintió cansada pero firmemente. «Así sea declarado. Esta boda no ocurrirá. Las partes quedan liberadas de todas las obligaciones». Victoria soltó un grito que resonó por las bóvedas de la catedral. Era un sonido de ira, humillación y horror combinados. Luego, reuniendo sus vestidos en sus manos, corrió por el pasillo hacia la salida, sollozando descontroladamente. Sus damas de honor, tras un momento de vacilación, corrieron tras ella, dejando atrás flores, velos y toda la parafernalia de la boda que nunca sucedería. Cuando el tumulto disminuyó, cuando el eco de los pasos de Victoria finalmente desapareció, Friedrich caminó lentamente hasta Clara. Quedaron cara a cara por primera vez en 7 años, realmente cara a cara, sin velos, sin distancia, sin barreras. «Deberías habérmelo dicho», dijo él, y su voz estaba ronca de emoción. «Sobre las niñas. Deberías haber encontrado una forma de informarme. Yo habría...» «¿Qué?», Clara lo interrumpió, y había tanto cansancio en su voz. «¿Qué habrías hecho, Friedrich? ¿Desafiar al imperio? ¿Desafiar a tu madre?» «Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Escribí 53 cartas. Conté cada una de ellas. 53 veces puse la pluma en el papel, derramé mi corazón, imploré una respuesta. 53 veces esperé una respuesta que nunca llegó. Intenté volver a Viena 3 veces en los primeros 2 años. Fui detenida en la frontera cada vez. Mis documentos fueron confiscados. Fui interrogada por guardias. La tercera vez fui amenazada con la prisión si lo intentaba de nuevo. «Dios», susurró Friedrich, «yo no sabía nada de eso». «Claro que no sabías, porque fuerzas mucho más grandes que nosotros dos estaban determinadas a mantenernos separados. Así que eventualmente dejé de intentarlo. Me resigné.
Crié a nuestras hijas de la mejor forma que pude, con el dinero que tu madre enviaba mensualmente. Construí una vida tranquila en Suiza. Les enseñé a leer, a escribir, música, idiomas. Les di todo lo que pude. Lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero la única cosa que no pude darles fuiste tú, y cada vez que me preguntaban por su padre, mi corazón se rompía un poco más. Entonces, ¿por qué viniste ahora? Después de todo este tiempo. Clara rió, un sonido amargo. Porque leí sobre tu boda en los periódicos suizos. Vi la fecha, vi el nombre de la mujer, y me di cuenta de que si no hacía algo ahora, inmediatamente, mis hijas nunca conocerían a su padre. Te casarías con Victoria, tendrías otros hijos, herederos legítimos, y Greta y Beth serían olvidadas para siempre, dos secretos enterrados en las montañas suizas. No podía dejar que eso sucediera. No más. Friedrich la miró. Realmente la miró. Por primera vez en 7 años. Vio las finas líneas alrededor de sus ojos que no estaban allí antes. Vio las hebras de plata en su cabello castaño. Vio las manos callosas de quien había trabajado, realmente trabajado, para sobrevivir. Y vio también la fuerza, la dignidad, el coraje de una mujer que había cruzado toda Europa con 2 niñas pequeñas para confrontar a un imperio. «Eres extraordinaria», dijo él, su voz llena de admiración. «Siempre lo fuiste. Y yo fui un cobarde por dejar que me convencieran de abandonarte. Tú no me abandonaste», dijo Clara suavemente. «Fuiste engañado. Ambos lo fuimos». La emperatriz, que había observado todo el intercambio en silencio, finalmente habló. «Señorita von Eisenberg, o debo decir Lady Clara porque ese es su título por derecho, aunque no reconocido oficialmente. Le debo disculpas. Disculpas que las palabras no pueden expresar adecuadamente. Te separé del hombre que amabas. Privé a mi hijo de 7 años con sus hijas. Privé a mis nietas de un padre. ¿Y por qué? Por orgullo, por tradición, por miedo a que el amor fuera visto como debilidad en vez de fuerza. Caminó hasta el centro de la catedral, girándose para enfrentar a toda la asamblea de nobles que había observado el drama desarrollarse. Su voz, cuando habló, estaba cargada de autoridad, pero también de vulnerabilidad que pocos habían oído de ella. Quiero que todos oigan esto ahora, en este lugar sagrado, testigos de Dios y de la historia. El amor no es debilidad, es la fuerza más poderosa que existe. Es la única cosa real en este mundo de alianzas políticas calculadas y matrimonios arreglados sin alma. He pasado toda mi vida construyendo este imperio sobre pilares de deber y obligación, pero olvidé la humanidad. Olvidé que detrás de cada corona hay una persona. Detrás de cada título hay un corazón que siente. Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz tembló. Yo misma fui forzada a un matrimonio. Tenía 16 años cuando me dijeron que me casaría con el archiduque, que se convertiría en emperador. No me preguntaron si quería. No me dieron elección. Y aunque he aprendido a respetar a mi marido a lo largo de los años, aunque hemos construido una relación de compañerismo y amistad, nunca lo amé. No como amé a otro. Alguien que conocí antes, cuando yo aún era joven y tenía sueños. Alguien que nunca pude tener porque nuestros títulos no se alineaban, nuestras familias no aprobaban, nuestra unión no servía a los propósitos políticos de otros. Hubo jadeos de conmoción por la catedral. La emperatriz estaba revelando secretos que nunca debían ser dichos, ensuciando su propia reputación, exponiendo vulnerabilidades que reyes y reinas nunca exponen. He vivido toda mi vida con ese vacío, continuó ella, y lágrimas brillaban en sus ojos, con la pregunta ¿y sí? ¿Y si hubiera luchado? ¿Y si hubiera elegido el amor? ¿Cómo sería mi vida? ¿Sería más feliz? ¿Mis hijos serían más felices? Y ahora, viendo a mi hijo en la misma encrucijada donde estuve hace tantos años, viéndolo a punto de cometer el mismo error que cometí, no puedo quedarme en silencio. No puedo perpetuar el mismo ciclo de dolor. Se giró directamente hacia Friedrich. Hijo mío, ¿amas a esta mujer? Friedrich no dudó un segundo. Siempre la he amado. Cada día de estos 7 años. Cada hora. Cada minuto. Intenté olvidarla. Intenté convencerme de que era solo pasión joven que pasaría. Pero no pasó. Nunca pasó. ¿Y usted, Lady Clara?
¿Todavía lo ama? Incluso después de todo lo que ha pasado, incluso después de 7 años de silencio y abandono forzado. Clara miró a Friedrich, y había tantas emociones en sus ojos: dolor por los años perdidos, ira por la injusticia, miedo del futuro incierto, pero sobre todo, amor. Amor que había intentado enterrar, que había intentado olvidar, pero que nunca murió. «Intenté dejar de amarlo», dijo ella, su voz temblando. «Durante 7 años lo intenté. Todas las mañanas me despertaba y me decía a mí misma que hoy sería el día en que finalmente olvidaría, que dejaría de buscar su rostro en cada hombre que pasaba por la calle, que dejaría de oír su voz en mis sueños. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté, pero no pude, porque no eres solo el padre de mis hijas, Friedrich. Eres el amor de mi vida, y eso no ha cambiado ni un poco». El silencio que cayó sobre la catedral de San Esteban en aquel momento fue diferente de todos los anteriores. No era tenso o incómodo, era sagrado. Era el tipo de silencio que cae cuando algo importante, algo verdadero, algo eterno se dice en voz alta. «Entonces está decidido», declaró la emperatriz Elizabeth con voz firme, pero emocionada. Se volvió hacia el cardenal Benedict, que aún estaba parado en el altar completamente aturdido por los eventos. «Eminencia, prepárese para realizar otra boda. Hoy, ahora, en esta catedral». Más jadeos conmocionados resonaron por las bóvedas góticas. Friedrich no podía creer lo que estaba oyendo. «Vuestra Majestad, yo no puedo pedirle eso. El escándalo ya ha sucedido», interrumpió su madre con una sonrisa cansada pero genuina. «No hay cómo evitarlo ahora. Media Europa ha presenciado lo que ha pasado aquí hoy. Será titular en cada periódico desde Londres hasta Constantinopla mañana por la mañana. Así que, si ya vamos a tener el escándalo, que al menos termine con algo bueno, con amor, con verdad, con justicia». Friedrich caminó hasta Clara tomando sus manos entre las suyas. «¿Te casas conmigo? ¿De verdad esta vez? Sin mentiras, sin secretos, sin fuerzas intentando separarnos, frente a Dios y todos estos testigos». Clara miró a sus hijas, que observaban con ojos grandes y esperanzados. Greta estaba sonriendo ampliamente. Beth, más tímida, asintió alentadoramente a su madre. Clara miró de vuelta a Friedrich, viendo en aquellos ojos azul zafiro todo lo que siempre quiso. «Sí», susurró ella. Luego, más alto, con más convicción: «Sí, sí, me casaré contigo». Y así, en un giro de los acontecimientos que nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto, Clara Sofía von Eisenberg se casó con el archiduque Friedrich Maximilian von Habsburg aquella misma tarde. No con el vestido de encaje francés que había costado una fortuna, sino con su simple vestido de viaje, manchado con el polvo del camino, no con joyas imperiales, sino con el collar de perlas simple que su madre le había dejado, no con cientos de invitados celebrando, sino con la mitad de la nobleza aún en estado de shock y la otra mitad habiéndose ido ya indignada. Pero tenía a sus 2 hijas a su lado, sirviendo como damas de honor improvisadas. Tenía a Friedrich sosteniendo sus manos con tanta fuerza como si tuviera miedo de que desapareciera. Y tenía amor genuino iluminando cada palabra de los votos. Cuando el cardenal Benedict pronunció «Yo los declaro marido y mujer», y Friedrich besó a Clara, las campanas de la catedral de San Esteban repicaron, no por orden oficial, sino porque el campanero, un hombre viejo que trabajaba allí desde hacía 40 años, decidió que cualquier amor que sobreviviera a 7 años de separación y tuviera el coraje de confrontar a un imperio, merecía ser celebrado. Claro que hubo escándalo, enorme escándalo. La mitad de la nobleza austrohúngara salió de la catedral indignada, murmurando sobre decencia y propiedad. Embajadores de 3 países diferentes enviaron protestas formales. Periódicos por toda Europa publicaron titulares impactantes: «Archiduque abandona a novia en el altar para casarse con amante francesa e hijas ilegítimas». «El escándalo del siglo, bastardas francesas invaden familia imperial». «La emperatriz Sisi aprueba boda escandalosa». La familia von Salzburg rompió relaciones diplomáticas temporalmente. Victoria fue enviada a un convento en Baviera para recuperarse del shock, aunque todos sabían que era para esconderla de la humillación pública.
El marqués von Rothstein fue exiliado por traición, y durante semanas la corte vienesa bullía con chismes, pero a Friedrich no le importó. Por primera vez en su vida, a los 32 años, era libre. Libre para amar a quien había elegido. Libre para ser padre de las hijas que no sabía que tenía. Libre para construir una vida basada en la verdad, no en la obligación. Los primeros meses fueron extraordinariamente difíciles. Clara tuvo que aprender a navegar la política traicionera de la corte vienesa, donde cada mirada tenía significado, cada palabra era medida, cada gesto observado. Nobles que antes la habrían saludado cordialmente, ahora la trataban con frialdad mal disimulada. Algunos se negaban abiertamente a reconocerla. Greta y Beth necesitaron adaptarse a la vida en el Palacio Hofburg, un mundo completamente diferente de su existencia tranquila en las montañas suizas. De un pequeño chalet con vistas al lago de Ginebra, donde corrían libres por los campos, a aposentos palaciegos con 40 habitaciones, criados en cada esquina, y reglas interminables sobre comportamiento adecuado. Y Friedrich tuvo que aprender a ser padre, algo para lo que ningún entrenamiento imperial lo había preparado. Estaba acostumbrado a que las órdenes fueran obedecidas instantáneamente, a que cada palabra fuera ley. Pero Greta, con sus 6 años y fuerte personalidad, lo desafiaba constantemente. ¿Por qué debo hacer eso?, preguntaba sobre todo, y Beth, tan callada pero observadora, percibía cada emoción que él intentaba esconder. Pero aprendieron juntos. Friedrich pasó horas con las gemelas, conociendo sus personalidades distintas. Greta era audaz, aventurera, siempre haciendo preguntas imposibles como ¿por qué el cielo es azul? Y ¿de dónde vienen los bebés? Quería ser soldado cuando creciera, algo que horrorizaba a la corte, pero secretamente encantaba a Friedrich. Beth era callada, pensativa, pasando horas en la biblioteca o en la sala de música, pero tenía un talento musical extraordinario que dejaba a todos maravillados. A los 6 años podía tocar el piano de oído, reproduciendo melodías complejas después de oírlas solo una vez. Fue la emperatriz Elizabeth quien notó primero la extraña semejanza. Una noche, 3 meses después de la boda, entró en la sala de música del palacio y encontró a Beth tocando sola. La niña estaba tan absorta que no percibió su presencia. Elizabeth se quedó en la puerta, escuchando, y lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Cuando Beth terminó, la emperatriz entró y se sentó a su lado en el banco del piano. ¿Dónde aprendiste esa pieza? Mamá me enseñó a tocar el piano, pero esta música simplemente aparece en mi cabeza, como si siempre la hubiera sabido. Tócala de nuevo, por favor. Beth obedeció, sus pequeños dedos danzando por las teclas. La emperatriz cerró los ojos y cuando los reabrió, había algo de asombro en ellos. Esa era la pieza favorita de él, susurró ella. ¿De quién, vuestra majestad? Del hermano gemelo de tu padre, el bebé que perdimos. Yo solía tararear esa melodía cuando estaba embarazada, y en sus últimos momentos de vida, antes de que su pequeño corazón se detuviera, los médicos pusieron su manita sobre las teclas del piano en mi habitación. Yo lo estaba sosteniendo, llorando, sabiendo que se iba a ir. Y él... Ella rió entre lágrimas. Tocó 3 notas, perfectamente afinadas, como si ya supiera música, como si estuviera en su sangre. Clara, que había entrado silenciosamente y oído la conversación, se sentó al otro lado de Beth. ¿Usted cree que...? Creo que el espíritu a veces regresa, de formas que no entendemos, dijo la emperatriz, tocando suavemente el cabello castaño de Beth. Y creo que esta niña lleva más que solo la marca doble de los Habsburg. Lleva algo especial, un alma que ya ha conocido este lugar antes. 6 meses después de la escandalosa boda, otra revelación sacudió la corte, pero esta vez fue positiva. El duque Wilhelm von Eisenberg de Sajonia, padre biológico de Clara, llegó a Viena sin previo aviso. Tenía 72 años, estaba claramente enfermo, con una tos persistente, pero traía documentos que lo cambiarían todo. Friedrich lo recibió en su despacho privado en el Palacio Hofburg. El viejo duque entró apoyado en un bastón, pero su postura aún era orgullosa. Vuestra Alteza Real, gracias por recibirme. Duque von Eisenberg, supongo que sabe por qué estoy curioso sobre su visita.
He venido a hacer lo que debería haber hecho hace 30 años, dijo el duque, poniendo una carpeta de cuero sobre la mesa. Reconozco oficialmente a Clara Sofía von Eisenberg como mi hija legítima, nacida de mi amor por Celeste Dubois. Le concedo todos los derechos, títulos y privilegios que le eran debidos por nacimiento, incluyendo mi propiedad en Sajonia y 1/3 de mi fortuna. Friedrich abrió la carpeta, viendo documentos legales, certificados de nacimiento corregidos, cartas de reconocimiento selladas. ¿Por qué ahora, después de todos estos años? El viejo duque se sentó pesadamente, su respiración laboriosa. Porque me estoy muriendo. Los médicos me dan 6 meses, tal vez menos, y porque finalmente he encontrado el coraje que me faltó durante toda mi vida. Su madre, Celeste, era la mujer más extraordinaria que he conocido. Hermosa, inteligente, talentosa. Yo estaba casado, claro, en un matrimonio arreglado con una mujer que respetaba pero no amaba. Cuando Celeste quedó embarazada de Clara, hice lo que la sociedad esperaba. La escondí, pagué por su manutención, pero nunca la reconocí públicamente. Lágrimas corrían por el rostro envejecido del duque. Celeste nunca me culpó, nunca exigió nada. Solo pidió que garantizara que Clara recibiera una educación adecuada, y lo hice. Pero cuando Celeste murió de tuberculosis cuando Clara tenía 16 años, algo en mí murió también. Traje a Clara a mi casa en Sajonia, le di todo materialmente, pero nunca le di mi nombre, nunca le di reconocimiento público. Fui un cobarde. ¿Y ahora? Ahora he visto a mi hija confrontar a un imperio entero para proteger a sus propias hijas. La he visto tener el coraje que yo nunca tuve. Y me di cuenta de que no quiero morir como un cobarde. Quiero que el mundo sepa que Clara von Eisenberg es mi hija y que estoy inmensamente orgulloso de ella. Cuando Clara fue informada, vino al despacho inmediatamente. Vio a su padre, el hombre que siempre la había mantenido a distancia, y por un momento quedó paralizada. Luego corrió hacia él, abrazándolo mientras sollozaba. ¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué finalmente ahora? Porque me enseñaste que el amor vale más que la reputación, que la verdad vale más que la conveniencia, y porque quiero conocer a mis nietas antes de partir. El duque von Eisenberg pasó sus últimos meses en Viena, hospedado en el Palacio Hofburg. Conoció a Greta y Beth, encantándose con la audacia de una y el talento musical de la otra. Les enseñó historias sobre el linaje von Eisenberg, sobre castillos en Sajonia, sobre ancestros valientes, y cuando murió pacíficamente, mientras dormía en marzo de 1886, exactamente un año después del nacimiento de las gemelas, Clara lloró, pero también sonrió, porque finalmente, después de toda una vida, tuvo a su padre. Realmente lo tuvo. Con el reconocimiento del duque von Eisenberg, Clara se convirtió no solo en archiduquesa por matrimonio, sino en duquesa von Eisenberg por derecho propio. Las familias nobles que la habían despreciado como bastarda francesa ahora se veían forzadas a reconocerla. Tenía linaje, tenía título, tenía fortuna, y con la gracia que la caracterizaba, Clara perdonó a muchos que la habían maltratado, pero no olvidó. Usando su nueva posición y fortuna, estableció la Fundación von Eisenberg para madres y niños, dedicada a ayudar a mujeres solteras de la nobleza que, como ella una vez lo fue, eran olvidadas y despreciadas. Les dio recursos financieros, educación para sus hijos y, sobre todo, dignidad. Un año después de la dramática boda, durante el gran baile de invierno en el Palacio Hofburg, algo sucedió que selló definitivamente el lugar de Clara y sus hijas en la sociedad vienesa. Era diciembre de 1886 y la nieve caía suavemente sobre Viena. El salón de baile estaba decorado con miles de velas, reflejos danzando en los espejos dorados y candelabros de cristal. La aristocracia europea estaba presente, aquellos que se habían quedado después del escándalo inicial, curiosos por ver cómo los Habsburg manejarían la situación. Beth, ahora con 7 años y medio, fue invitada a tocar el piano para los distinguidos invitados. Clara estaba nerviosa, pero Friedrich sostuvo su mano. Estará bien, confía en ella. Beth subió al pequeño escenario, montado en la esquina del salón. Llevaba un vestido de terciopelo azul oscuro que hacía que sus ojos azul zafiro
brillaran como zafiros verdaderos. Su cabello castaño estaba peinado en rizos elegantes. Se sentó al piano, ajustó el banco, puso las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. No era una pieza infantil simple, era Chopin, Nocturno en mi bemol mayor, opus 9, número 2. Una de las piezas más técnicamente desafiantes y emocionalmente complejas del repertorio clásico, y la tocó perfectamente. El salón de baile, que momentos antes estaba lleno de conversaciones y risas, quedó en silencio absoluto. Nobles que estaban bailando se detuvieron en medio de los pasos. Las conversaciones murieron a mitad de las frases. Todos, absolutamente todos, se giraron para observar a aquella niña pequeña creando música que parecía venir de otro mundo. Beth tocaba con los ojos cerrados, perdida en la música. Sus manos pequeñas alcanzaban las teclas con precisión imposible para su edad. Pero no era solo técnica, había emoción, profundidad, una comprensión de la melodía que iba más allá de años de entrenamiento. Era como si ella no estuviera tocando la música, era como si la música estuviera tocando a través de ella. Cuando la última nota resonó por el salón de baile del Palacio Hofburg, hubo un momento de quietud absoluta. Luego, como un trueno, la sala explotó en aplausos. Nobles se levantaron de sus sillas aclamando. El príncipe de Baviera, conocido por su exigente apreciación musical, tenía lágrimas en los ojos. La condesa de Praga estaba aplaudiendo tan fuerte que sus guantes blancos estaban manchados. Algunos lloraban abiertamente. La emperatriz Elizabeth estaba entre los que lloraban. Friedrich la abrazó. «Vuestra Majestad, ¿por qué llora?» Esa era la pieza favorita de él, susurró ella, su voz embargada. «De tu hermano gemelo, del bebé que perdimos. Yo solía tocar eso cuando estaba embarazada de ustedes dos, y ahora, a través de ella, es como si él estuviera aquí, como si estuviera diciendo que está bien, que perdona, que siempre estuvo aquí». En aquel momento, cualquier duda restante sobre la legitimidad de Greta y Beth desapareció por completo. Eran Habsburg, no solo por sangre, probado por la marca doble, sino por alma, probado por un talento que trascendía la explicación normal. Después de aquella noche, Beth von Habsburg se hizo conocida en toda Europa como la niña prodigio de Viena. Invitaciones llegaban de todas partes para que tocara. Pero Clara y Friedrich fueron cuidadosos, protegiéndola de la explotación, asegurando que tuviera una infancia normal, a pesar de su extraordinario talento. 5 años después, en 1890, Friedrich y Clara tuvieron otro hijo, un niño robusto con ojos azul zafiro y un llanto que despertaba a todo el palacio. Lo nombraron Wilhelm Maximilian von Habsburg, en honor al abuelo de Clara y al propio Friedrich. Greta y Beth adoraban a su hermanito, compitiendo para ver quién podía hacerlo reír más. Greta hacía muecas graciosas. Beth tocaba melodías suaves. Wilhelm era un bebé feliz, rodeado de amor. La familia estaba completa y feliz, pero su historia tuvo un impacto que fue mucho más allá de sus vidas personales, reverberando a través de generaciones. La emperatriz Elizabeth, inspirada por el coraje de Friedrich y Clara, comenzó una campaña discreta pero determinada para defender cambios en las leyes de sucesión del imperio. Argumentaba en reuniones privadas del Consejo que las herederas mujeres deberían tener los mismos derechos que los herederos hombres, que el nacimiento dentro o fuera del matrimonio no debería determinar automáticamente el valor o potencial de una persona. No fueron cambios que sucedieron de la noche a la mañana. La tradición era fuerte, arraigada en siglos de precedentes, pero se plantaron semillas, comenzaron conversaciones, ideas que antes eran impensables, comenzaron a ser consideradas. Años después, cuando Greta cumplió 20 años en 1899, algo histórico sucedió. Fue oficialmente incluida en la línea de sucesión al trono imperial, convirtiéndose en la primera mujer en 200 años en tener ese derecho. No porque no hubiera herederos hombres, Wilhelm existía, saludable y fuerte, sino porque era mayor por 3 minutos que Beth, y porque la marca en su tobillo derecho, descubierta solo a los 15 años durante un examen médico, probaba su derecho de nacimiento. La decisión provocó debates acalorados en el Parlamento.
Los conservadores protestaron vehementemente, pero una nueva generación de pensadores progresistas aplaudió. Y cuando Greta, con el coraje característico que heredó de su madre, dio su primer discurso público, algo cambió. «No pido este derecho porque sea especial», dijo ella, su voz clara resonando por el salón del Parlamento vienés. «Lo pido porque soy capaz, porque he sido entrenada, educada y preparada, y porque mi madre me enseñó que el nacimiento no determina el destino. Las elecciones lo determinan, y elijo servir a este imperio con todo mi corazón, toda mi mente, toda mi fuerza, no como una mujer intentando ser hombre, sino como una Habsburg intentando honrar a su familia y a su pueblo». El aplauso que siguió marcó el inicio de una nueva era. No todos lo aceptaron, pero muchos comenzaron a considerarlo. Beth, por su parte, nunca deseó el poder político. Su reino era la música. A los 20 años, en 1899, era reconocida como una de las pianistas más grandes de Europa, habiéndose presentado en Londres, París, Roma y San Petersburgo. Reyes y reinas competían por tenerla tocando en sus salones, pero Beth permanecía humilde, dedicada al arte, no a la fama. Nunca se casó. Cuando le preguntaron por qué a los 25 años, respondió simplemente: «La música es mi amor, mi marido, mi vida. No necesito nada más». Y era verdad. Beth era profundamente feliz con su piano, sus composiciones, sus alumnos. Estableció una escuela de música en Viena que aceptaba a niños talentosos independientemente de su clase social. Otra pequeña revolución. Wilhelm creció fuerte y bueno, con lo mejor de sus padres y hermanas. Se convirtió en diplomático, trabajando por la paz y el entendimiento entre naciones en lugar de la conquista y la dominación. Se casó con una princesa danesa por amor, una elección que sus padres aplaudieron alegremente, y tuvieron 4 hijos. Y Friedrich se hizo conocido como el archiduque que eligió el amor. Perdió algunas alianzas políticas en el proceso. Algunos primos lejanos nunca le perdonaron por manchar el linaje. Pero a él no le importaba, porque todas las noches volvía a casa con una esposa que lo amaba genuinamente, no a su título, con hijas que lo llenaban de orgullo con sus logros, con un hijo que seguía su ejemplo de integridad, a una vida que era real, no una actuación calculada para la corte. Una noche, cuando Friedrich y Clara ya tenían cabellos canosos y arrugas alrededor de los ojos, era 1910, 25 años después de aquel día dramático en la Catedral de San Esteban, estaban sentados juntos en el jardín del Palacio Hofburg, observando la puesta de sol sobre Viena. «¿Te arrepientes?», preguntó Clara suavemente. «¿De haberme elegido en lugar de la vida más fácil con Victoria? ¿De haber causado tanto escándalo? ¿De haber desafiado a tu madre y a todo el imperio?» Friedrich la atrajo hacia sí, sus brazos alrededor de ella como habían estado 1000 noches antes. «Cada, única vez». Clara se echó hacia atrás, herida a pesar de los años juntos. Pero él estaba sonriendo, esa sonrisa traviesa que la hacía enamorarse de nuevo cada vez que la veía. «Me arrepiento de no haber luchado antes», explicó él besando su frente, «de haber desperdiciado 7 años, de haber creído las mentiras, de haber dejado que me convencieran de que el deber era más importante que el amor. Me arrepiento de cada día, cada hora, cada minuto que pasé sin ti y nuestras hijas». Sostuvo su rostro entre sus manos, mirando esos ojos verdes que aún lo fascinaban. «Pero elegirte a ti en aquella catedral, admitir la verdad ante Dios y los testigos, construir esta vida contigo, ese fue el único momento en toda mi existencia del que no tengo ningún arrepentimiento. Ninguno. Fue el momento en que finalmente, elegí ser libre». Y cuando se besaron, con la luz dorada de la puesta de sol bañando el jardín del Palacio Hofburg, ya no eran archiduque y archiduquesa, eran solo Friedrich y Clara, 2 amantes que desafiaron a un imperio y vencieron. Desde el jardín, a través de las ventanas abiertas de la sala de música, podían oír a Beth tocando el piano, una melodía nueva que estaba componiendo, algo sobre esperanza y renovación. Y en el jardín de abajo, Greta estaba jugando con los hijos de Wilhelm, enseñándoles esgrima, algo que horrorizaba a los tutores conservadores, pero que a los niños les encantaba.
Wilhelm estaba discutiendo animadamente con Clara sobre su último tratado diplomático, buscando el consejo de su sabia madre. «Esto es», dijo Clara suavemente, apoyando la cabeza en el hombro de Friedrich. «Esto es lo que buscaba sin saberlo durante todos aquellos años de soledad. No solo amor, aunque Dios sabe que te amo, sino hogar, familia, pertenencia, propósito, una vida que importa». «Siempre me perteneciste», dijo Friedrich, su voz ronca de emoción. «Desde el momento en que te vi por primera vez en la embajada, traduciendo documentos con esa concentración intensa. Solo me llevó un tiempo doloroso darme cuenta. Tener el coraje de admitirlo, luchar por ello. Y mientras la música de Beth fluía a su alrededor, mientras la risa de los niños resonaba en el jardín, mientras Viena brillaba dorada bajo la puesta de sol, Clara supo que era verdad. El pasado ya no la definía. Las mentiras que le contaron, el abandono que sufrió, los años de soledad y lucha, todo eso la moldeó, la fortaleció, pero no la rompió. Había sido rota, pero ahora estaba entera. Había sido juzgada, pero ahora estaba libre. Había sido nadie, pero ahora lo era todo. Era la archiduquesa von Habsburg, era la duquesa von Eisenberg, era madre de 3 hijos extraordinarios, y sobre todo era la mujer amada por Friedrich Maximilian von Habsburg, y eso era más que suficiente. Lo era todo. La historia de ellos se convirtió en leyenda, contada en toda Europa. Algunos la contaban como una advertencia sobre desafiar la tradición, otros como una historia de amor que conquistó todas las probabilidades. Pero para aquellos que la vivieron, para Friedrich y Clara y sus hijos, era simplemente su vida. Imperfecta, complicada, a veces difícil, pero genuina, real, verdadera. Y cuando Friedrich murió en 1920, a los 67 años, rodeado de su familia, sus últimas palabras fueron: «No me arrepiento de nada, viví como quise, amé a quien elegí, y fui feliz». Clara vivió 8 años más, muriendo en 1928 a los 72 años. En sus últimos momentos, rodeada de hijos y nietos, sonrió. «Diles a todos», susurró ella a Greta, que sostenía su mano. «Diles a todas las mujeres que se sienten atrapadas, que creen que no tienen elección. Diles que siempre hay elección, siempre hay coraje, siempre hay esperanza, y que el amor, el verdadero amor, siempre encuentra un camino, porque al final no importaba cuántas generaciones de tradición existieran, no importaba cuán rígidas fueran las reglas de la nobleza, no importaba cuántas fuerzas intentaran separar almas que pertenecían juntas. El amor siempre encontraba un camino, y a veces, solo a veces, ese camino llegaba a través de las puertas abiertas de una catedral con 2 niñas de ojos azules, y lo cambiaba todo, para siempre.